Seguimos entonces con el Forbes Summit Money en esta tercera edición, con esta particularidad del formato híbrido, un poquito virtual, un poquito presencial. Ahora estamos con Martín Tetaz, economista, columnista de los principales medios de la Argentina. Martín, una alegría tenerte acá para charlar un ratito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Martín, estamos, cada día que hablamos, el mercado global y el mercado local está más volátil que nunca. Los bitcoins suben, bajan. La Argentina hoy, el blue está subiendo, mañana puede bajar. ¿Cómo, en este contexto concreto, cómo ves el panorama del corto plazo para la Argentina? Mira, hay bastante más estabilidad internacional hoy. Por primera vez se junta, se combina crecimiento de la producción en Europa y en Estados Unidos. Hacía tiempo que no pasaba eso, por lo menos desde que empezó la pandemia no había coincidido. Es verdad. Recuperación de los mercados también. Es cierto que esta segunda ola está empezando a pegar en emergentes de una manera mucho más fuerte. Bueno, el caso de la India, que estamos viendo en televisión todos los días con las pilas de crematorios y toda esta situación dramática, y el caso de América Latina, que también está muy complicado. Pero el mundo ahora está como partido. El mundo desarrollado parece haber encontrado el equilibrio, pasó aparentemente desde el punto de vista climático, y la vacunación también ayudó la ola allá, y están en un esquema donde crece la producción, crece el consumo, crece la apertura, crecen los mercados. El esquema es bastante bueno internacional para Argentina. Se combina encima el dato favorable de la soja, que es la China recuperándose muy fuerte y recuperando la producción de ganado vivo muy fuerte, y por lo tanto demandando muchísima soja. La cosecha de Brasil, que no camina, o que camina muy, muy mal por razones climáticas, y la soja a niveles que no tenía desde el año 2014. Entonces, esos son casi 12.000 millones de dólares para la economía argentina, aún considerando que la cosecha argentina es 20% menos que la del año pasado. Pero igual son más o menos 12.000 millones de dólares extra para la economía argentina. O sea que el problema cambiario de Argentina da la sensación que por lo menos está resuelto de acá hasta las elecciones. Quedará en el mercado del dólar informal, obviamente, lugar para movimientos, porque siempre cuando hay elecciones puede pasar algo, pero la incertidumbre más grande en lo local es qué nos pasa a nosotros con la pandemia localmente. ¿Hasta qué punto tenemos que cerrar la economía de vuelta? Fíjate que la producción ya venía cayendo. Los datos de febrero que conocimos hoy y datos de marzo que empezaron a aparecer indican que la economía viene cayendo en febrero y en marzo, antes de que venga el nuevo cierre este. Y los primeros días de abril también hubo una contracción en la demanda energética, hubo una contracción monetaria importante en la demanda de saldos monetarios para transacciones. Todo parece indicar que hubo como un efecto precautorio. Todo el mundo dijo, uy, ¿y si esto cierra de vuelta? Entonces, como que empresarios dijeron, paremos de producir, no nos estoquemos. Consumidores dijeron, espera, frenemos el consumo porque en una de esas viene otro encierro como el del año pasado. Toda esta incertidumbre está generando un frenazo muy importante, y es lo que más me preocupa. Martín, cuando recién estabas diciendo el cierre nuevo no resiste la economía, por lo menos esto lo dijo Santiago Taracido, el dueño de Criba, en la última etapa de Ford. Dice, la economía no resiste un nuevo cierre, pero ante un nuevo cierre el Estado no parece tener los mismos recursos que hace un año, al menos el Claro. recurso de la emisión, en un contexto del 5% mensual de inflación. Entonces la pregunta es, ante un cierre, ¿qué viene? O ves la posibilidad de un cierre muy corto para después poder abrir, pero con todo el invierno por delante, Lo que ¿cómo pasa lo es ves? que todo argumento, el problema que ya lo vimos el año pasado, con la razonabilidad del cerrar, sí, es fácil de encontrar, pero después es difícil de encontrar la razonabilidad para salir. Porque vos cerrás, vamos al ejemplo de la ciudad de Buenos Aires y la provincia respecto a las escuelas en los últimos 15 días, el debate público tan controvertido. Y vos, no hay ninguna duda que los números 15 días después iban a estar peor. Aun cuando tu medida tuviera algún efecto, tardaba más de 15 días en notarse en los números, con lo cual vos te ibas a encontrar a los 15 días con la obligación de tener que mantener o endurecer los controles. Entonces, es muy fácil entrar, digamos, no es que sea fácil, quiero decir, es relativamente más fácil entrar en un cierre más generalizado, pero después es más difícil encontrar un argumento para salir. Ese es El un plan para el problema. día 16 es lo que no se ve, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esto da la sensación que, de punto de vista, yo no me quiero meter en un terreno que no es el mío, pero toda la gente que escucho que opina de epidemiología da la sensación que esto llegó para quedarse, que no es que no es que es un pico, digamos, como el transitorio de enero, porque las fiestas del 24 y del 31 de golpe se juntó más gente, y entonces todos sabíamos que ese pico de los primeros días de enero después se iba rápido. Da la sensación que acá ya cambió el clima, la gente se empieza a encerrar, hay factores comportamentales
que son propicios a que empiecen a aparecer más contagios. Y entonces, eso uno dice, está complicada la situación. Como decías vos recién, el propio ministro de Economía se lo dijo al presidente, no está la economía en condiciones, no se puede bancar otro cierre. Entonces van a tener que elegir. De hecho, si me apuras un poco, creo que la decisión de cerrar las escuelas en parte es una reacción del propio presidente y del gobernador de la provincia ante la imposibilidad de cerrar otras cosas. Como saben que no pueden cerrar la economía porque no pueden financiarlo, bueno, las escuelas, total, vos y yo seguimos pagando la cuota igual del colegio de los chicos, entonces las escuelas da la sensación que aguantan más, ¿no? Aun cuando el efecto, por supuesto, se ve en el mediano y en el largo plazo. Ahora en el corto plazo es como que la variable que se nota menos si la cerramos, ¿no? Así que el gobierno de alguna manera optó por esta decisión, o intentó por lo menos en AMBA de cerrar escuelas ante la imposibilidad de cerrar lo demás. Ahora estamos a pocos días de, bueno, se vence de hecho el último DNU, y la gran pregunta es, si no se puede cerrar, entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo lo imaginás? Por eso digo, digamos, ¿qué tenemos a favor? Tenemos a favor que la campaña de vacunación, sobre todo cuando uno mira a la población mayor de 60 años, que es la más vulnerable, avanza, no a la velocidad que uno le gustaría, no con la cobertura que uno le gustaría, pero mal que bien avanza. Entonces ya hay alguna gente que está mirando, por ejemplo, lo veía hoy a Mauro Infantino compartiendo en Twitter, que es uno de los expertos que armó COVID Stats, la página que tiene mejor manejo de los datos de Argentina. Lo estaba viendo comparar las curvas de mayores de 70 años y de mayores de 80 años, donde ya se nota la baja en la letalidad. Estos son datos muy importantes. Al mismo tiempo se está enfermando más gente más joven, que normalmente es menos propensa a necesitar una cama. Así todo el sistema está al borde aparentemente por los datos que vemos, de la saturación también. Entonces hay un problema, hay un desafío importante de gestión desde el punto de vista de la oferta de salud, y un desafío de ir tratando de administrar una crisis que da la sensación, insisto, que va a ser una crisis de por lo menos 2 o 3 meses. Inclusive la propia ministra de Salud hoy hizo una estimación más temprano, dijo, esto por lo menos mayo, junio va a seguir, digamos, ¿no? Entonces, da la sensación que el gobierno va a tener que hacer un equilibrio, cerrando quirúrgicamente algunas actividades, pero yo no veo lugar para que puedan hacer un cierre masivo, salvo que estrictamente ese cierre sea por un tiempo tan rápido que no exija al gobierno del otro lado tener que pagar un IFE. Porque entonces ahí es donde el gobierno empieza a tener un problema de que la resolución o la morigeración del problema sanitario le genera una explosión económica en la previa de una elección. Vos sabés que dos variables que electoralmente el gobierno tiene que tener mucho cuidado son la inflación y el dólar. Si la inflación y el dólar empiezan a irse de control en la previa de las elecciones, el gobierno está en un equilibrio delicado ahí, ¿no? Ahí volvemos al artículo de hace más de un año de Tomás Puello, ¿no? Del martillo y la danza, con las dificultades que tiene esa implementación en países como el nuestro, donde bien decías, es fácil entrar y después, ¿qué justificación racional hay para salir el día siguiente, ¿no? Y entonces la pregunta es, vos decís, el gobierno no puede emitir un IFE. El gobierno no tiene margen con la situación cambiaria estabilizada por el precio de la soja, con el acuerdo con el FMI que se pospone un año. ¿El gobierno no tendría algún margen para poder pagar, llegado el caso, un IFE, dos IFEs o los tres IFEs necesarios en un escenario crítico? Mirá, la inflación se aceleró en los últimos 3 meses del año pasado y sigue arriba ahora, y los datos de abril que tenemos son que va a estar también alrededor del 4%, esencialmente por los 2 billones de pesos que emitió el gobierno para paliar el paquete COVID del año pasado. Buena parte de ese efecto monetario ya se licuó, se está licuando con la propia inflación, digamos. Entonces hoy monetariamente no hay una presión tan grande, pero también es cierto que hay un proceso de remarcación y de expectativas de inflación sobre el cual llamó la atención el propio ministro de Economía hace poco, que es verdadero, es cierto, es correcto, requiere convalidación monetaria, y el problema es que si empieza la maquinita de vuelta va a encontrar esa convalidación monetaria del proceso para continuar. Entonces es muy difícil que vos bajes de una inflación de 4% mensual si pones otro paquete COVID, otros 100.000 millones de emisiones en la calle, empieza a ser un poco complicado. Es cierto que el gobierno tiene aparentemente mucho más controlado los tipos de cambio paralelos legales, los va a tener bastante bajo control, eso no hay dudas, es difícil pensar que se puedan mover, pero no está exento el gobierno de tener un episodio como el de octubre del año pasado. Recordemos que en octubre del año pasado de golpe se te cayeron los depósitos a plazo fijo, o sea, ya no fue un problema de la demanda transaccional de dinero, de que sobraban pesos en la economía. De golpe los pesos que estaban en plazo fijo, que estaban en reserva de valor en pesos, confiando en la tasa,
se te fueron en una semana 125.000 millones de pesos al dólar y el dólar tocó 195. Todos vimos ese episodio, el gobierno se asustó, giró a la ortodoxia en los últimos meses del año, emitió menos. De hecho, viene muy bien en el primer trimestre del año respecto a los niveles de emisión. Solamente tuvo que emitir 150.000 millones en lo que va del año. Es poca plata para los niveles de emisión que habíamos visto el año pasado. Pero claro, si empieza, como decías vos recién, el problema es que una vez que entras en los esquemas estos, resulta después difícil salir, porque si yo justifico la entrada, además, los casos de terapia intensiva, una vez que se te empieza a saturar, bueno, te duran 20 días adentro de la terapia intensiva. Entonces, no es que vos tenés garantizado que en 14 días de una cuarentena estricta, de golpe te empieza a aflojar el sistema de terapia intensiva. Lamentablemente es complejo. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente, pero el equilibrio que tienen que encontrar es complejo y no parece tener demasiado espacio para emitir mucho. El gran peligro sería entonces un nuevo salto en la brecha entre el oficial y el blue, por ejemplo. Entre el oficial, el blue y los otros paralelos. O sea, los otros paralelos van a estar contenidos porque el gobierno puede intervenir directamente en esos mercados. En el blue es un poco más difícil de intervenir. E insisto, el problema central del blue es cuando la gente masivamente desarma plazos fijos. Eso, el único momento que lo vimos fue en octubre, después se estabilizó y hoy los plazos fijos están bien, están creciendo nominalmente, incluso un puchito por arriba de la inflación, porque el dólar está controlado, está planchado el dólar oficial, entran todos los dólares en el campo, la expectativa es que no va a haber una devaluación. Entonces eso consolida la demanda de pesos. La gente, a pesar de que la tasa es negativa y te paga menos que la inflación, la gente se queda en pesos todavía. Pero no lo tentemos, digamos, es un año electoral donde la gente, va a haber un momento en el cual va a haber un proceso de dolarización en el año, no sabemos si es un mes o 2 meses antes de las elecciones, pero normal, esto pasa, le pasó al gobierno anterior, digamos, es habitual que en los procesos eleccionarios la gente busque dolarizarse un poco, y si vos le facilitás la búsqueda esa y le das otra razón más, otra excusa más para dolarizarse, bueno, estás jugando con fuego, digamos, es una cosa delicada con la cual yo trataría de no jugar. Eduardo Costantini en la edición de marzo nos comentaba que nunca estuvieron los precios tan regalados, Argentina está muy barata, el tema es que nadie quiere invertir. Bueno, es que eso es lo que lo vengo diciendo, coincido con Constantini, lo vengo diciendo hace un tiempo, desde que el dólar paralelo estaba 170 y dije, ese dólar es una locura, está carísimo, es un dólar de pánico. Y entonces, ¿por qué? Porque yo convertía, vos hacías la cuenta de cualquier, por ejemplo, un almuerzo en Buenos Aires versus el mismo almuerzo en Santiago de Chile, en San Pablo, o ni hablar en Montevideo, donde está carísimo, y te daba regalado al dólar paralelo. Inclusive el dólar hoy de 140 te sigue dando regalado a Argentina. Es cierto que al dólar de 95 del dólar oficial estamos un poquito caros. O sea, da la sensación que el dólar de equilibrio de Argentina no es el dólar paralelo de 150, de 140 o 150, pero tampoco es el dólar de 95-100, digamos. Está un puchito más, pero ciertamente más cerca de 100 que más cerca de 150. Si el dólar paralelo todavía está a niveles de 150, es una cuota de pánico la que explica ese precio, no el tipo de cambio real. Ese es un dólar que está al nivel, si vos lo miras en perspectiva histórica, los 150 de hoy es exactamente igual que el 4-1 de salida de la convertibilidad en julio del 2002, cuando el tipo de cambio real era excesivamente alto y entonces todo el mundo entraba a comprar a Argentina. Es más, si no fuera por la crisis COVID que hay en el mundo y por las restricciones al turismo, veríamos una horda de brasileños y chilenos entrando a hacer shopping, a comprarse celulares masivamente. Por primera vez los celulares están más baratos en Argentina que en Chile. Están 20-30% más baratos en Argentina que en Chile, es insólito. ¿Qué inflación comprás para el 2021? ¿Con cuál decís, con esta inflación, en este año, en este contexto, la verdad que es un éxito? Supongo que lejos de los 29 que vaticinó Guzmán. No, olvídate, los 29 no están en la cabeza de nadie. Yo creo que la inflación, si el gobierno lograra una inflación de 45 para este año, tendría que darse por satisfecho. Vienen muy acelerados los precios. Ya vamos a acumular 4 meses al hilo con promedio 4 o un poquito más de 4, eso es 60 anualizado. Los precios están corriendo hoy a 60 anualizado. Digamos, es cierto, por ahí un cierre de la economía puede frenar un poco la circulación y eso, como pasó el año pasado, puede frenar un poco la tasa de inflación, puede ser, no sabemos, y si el cierre se prolonga un periodo largo de tiempo, capaz que le da algo de respiro, sobre todo a la inercia inflacionaria, puede ser, es medio como conjeturar en el aire, pero hoy, si a mí me dijeran, la inflación es 45, firmás, yo creo que sería un buen número para el gobierno al ritmo que viene. Compartís con el ministro Guzmán la ciudad de origen, la ciudad de La Plata, y también quiero saber... el club también. El club también. Del Lobo, por supuesto.
si tomamos el inicio de la gestión siendo benévolos con Guzmán a partir de que logra el acuerdo con el FMI, para no detenernos en cuánto tardó o no, o cuánto se demoró esa Con negociación. los acreedores privados, todavía el del FMI está esperando. Correcto, perdón, con los acreedores privados. Si tomamos ese acuerdo como el punto de partida, ¿qué puntaje le das a Guzmán del 1 al 10? Mira, le doy un 5 hoy. Hoy le doy un 5, más cerca de 4 que de 5 en realidad. Y te voy a decir por qué. Yo creo que Guzmán, lo dije muchas veces, lo dije el día que lo nombraron. Lo hice público en Twitter en su momento, me alegré que lo hubieran nombrado porque lo conozco, porque sé cómo piensa, porque me consta que es la reserva de racionalidad que tiene el gobierno, digamos. Entonces, y entiende bien los grandes problemas de la economía argentina. Me parece que yo tengo mucha confianza en la persona de Martín Guzmán. Ahora, vos sabés muy bien que en la gestión no es el pizarrón de la facultad. En la realidad, la política talla mucho. Entonces, Guzmán tiene que hacer equilibrio entre gente que quería expropiar Vicentín cuando empezó el año, gente que quería aumentar las retenciones a las exportaciones y poner control a todas las exportaciones que se movían de la Argentina, gente que quiere ponerle etiquetas a los precios de los productos que están hoy en la Secretaría de Comercio, que quiere ponerle etiquetas a los productos con los precios que tienen que cobrar los comerciantes. Digamos, o gente que plantea desde el propio jefe de gabinete de él salir con una fuerza parapolicial de la FIP a controlar precios de los comercios. Digamos, es un milagro que tengas un ministro de Economía que mal que bien pone alguna cuota de racionalidad. Por eso nada más. Ahora, cuando vos mirás los indicadores, yo no lo conociera, no supiera esta realidad, ni lo conociera Guzmán, ni supiera de su formación, la verdad que mi nota sería probablemente un desaprobado, porque cuando uno mira los indicadores, uno dice, mira, el canje de la deuda fue relativamente rápido, pero un desastre. Un desastre mirándolo en términos de que no resolvió el problema de la deuda, porque Argentina sigue afuera de los mercados internacionales y porque tenés el contrafactual de Ecuador, que hizo el mismo canje que Argentina y hoy tiene 800 puntos de riesgo país. Digamos, nosotros tenemos el doble de riesgo país que Ecuador, en un contexto en el cual evidentemente el canje no alcanzó a resolver el problema de Argentina o no sirvió. Y después no le salió ninguna. Digamos, la inflación la tiene corriendo hace 6 meses arriba del 4%, no le encuentra la vuelta. La declaración de que teníamos la culpa de los economistas porque generábamos la expectativa de la inflación. Yo, vos sabés que soy uno de los que está convencido del rol de las expectativas en la inflación, he escrito mucho sobre el punto, pero tampoco la pavada, como dice el profesor de Pablo, ¿no? Como me dijo alguna vez el profesor de Pablo, usted tiene razón, pero no exagere. Y me parece que esa fue me hizo poner un poco los pies sobre la tierra esa definición. Y acá me pasa lo mismo. Números para mostrar cuando uno dice, che, juntan la reunión de gabinete y dice, ¿vos qué tiene cada ministro? Se viene la selección, a ver, ¿qué hicimos en tu área? ¿Qué hicimos en la tuya? ¿Qué hicimos? Cuando empiezan a dar la vuelta a ver qué ministro, y llegan a Guzmán y dice, ¿qué hiciste? Y conseguí el canje de deuda. Y bueno, pero ¿resolviste el problema de la deuda con el canje? No, porque seguimos afuera del mercado. Le pusiste 5, ¿se aprueba con 4 o con 7? No, se aprueba con 4. O sea, yo creo que, insisto, en el contexto, me gusta poner la nota en el contexto. Es Es como cuando clarísimo. evalúo los jugadores de gimnasia, digamos. Yo no puedo ser tan catastrófico con los jugadores de gimnasia porque el plantel no tiene el nivel del Barcelona. Entonces no le puedo pedir que sean... Entonces me conformo con una performance que vos podés decir, mira, visto en Boca este jugador desentonaría y sería un 2, pero bueno, visto en gimnasia está un poco mejor. Y me parece que lo mismo le pasa a Guzmán. Está jugando en una economía que está como tuvo Gimnasia hasta que Maradona nos salvó milagrosamente del descenso. La semana que viene sale el libro nuevo de Martín Tetaz, Nada será igual. De este Así es. libro vamos a hablar seguramente en un vivo directo de Forbes para compartirlo con toda nuestra audiencia porque toca el tema de la coyuntura, pero va más allá, ¿no es cierto, Martín? Sí, en realidad es un libro sobre el futuro, no sobre la coyuntura, es un libro, hay muchos avances en inteligencia artificial, hay un conjunto de científicos en Palo Alto, California, hablando sobre la singularidad, que es el momento en el tiempo en el cual la inteligencia artificial incluso supera a la humana y no está demasiado lejos. Hay un proceso de uberización que ya lo vemos, hubo un quiebre productivo importante con la pandemia que de alguna manera nos mostró una pincelada de lo que va a ser esa economía del futuro. Y bueno, y entonces el libro tiene que ver con una serie de análisis sobre esa economía, cómo va a ser, o cómo creemos, o cómo podemos pensar esa economía del futuro. Muchas gracias, Martín. Vamos de nuevo al estudio ya para el cierre Gracias. de este Forbes Summit Money. Gracias, Martín. Nos vemos, hasta luego.